Bueno, seguimos chicos. Ahora entramos si miramos nuevamente todo lo que está pintado. Las primeras cuentas son capital, las relacionadas con el patrimonio neto, digamos, deudas, y la siguiente que nos quedaba, que dijimos que era uno de los menos líquidos, era inmuebles para renta. ¿Qué cuentas relacionadas tenemos con bienes de uso? Acá ya vemos inmuebles para renta, son 50.000 pesos que corresponde a departamentos de alquiler. ¿Qué más tenemos relacionado con ese rubro? Terrenos, que está bien al final. Rodados, profe. Rodados también, también está al final. Ahí tenemos rodados, dice utilizado en la actividad, adquirido en el ejercicio. Terrenos sobre el que está edificado el edificio de renta, ¿sí? Y después las amortizaciones acumuladas que estaban al principio, ¿se acuerdan? Amortizaciones acumuladas inmuebles y amortizaciones acumuladas rodados. ¿Cómo vamos a exponer cada uno de estos rubros? ¿Qué me dice para bienes de uso? Son activos tangibles destinados a ser utilizados en la actividad ordinaria de la entidad y no a la venta habitual que se espera utilizar durante más de un periodo. Entonces dice, incluye bienes de uso en proceso de producción, construcción, tránsito, montaje, activos biológicos, los bienes distintos a propiedades de inversión afectados a locación o arrendamiento, los anticipos a proveedores de este tipo de activos. Ahí me aclara de los anticipos a proveedores de este tipo de activos, ¿sí? ¿Qué excluye? Los inmuebles que cumplen la definición de propiedades de inversión. Los fueron clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta y activos de naturaleza similar, pero expresamente incluidos en otra sección o apartado. ¿Qué tenemos que ver entonces nosotros acá? Tenemos el rodado y tenemos el inmueble para renta. Tendríamos que ver cuál va a bienes de uso y cuál va a propiedades de inversión. Veamos entonces qué corresponde a propiedades de inversión. Dice, inmuebles, ya sea terrenos y o construcciones, destinados a obtener renta, locación
de las políticas contables y las bases de medición, que es lo que aparece en la nota de texto, ¿sí? Y en cuanto a la composición, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada, en la clase de teoría? Para cada tipo de bien hay que separar valor original y depreciación acumulada. Y tenemos que poner el saldo al inicio, las altas, las revaluaciones, las bajas, la amortización del ejercicio, las pérdidas por desvalorización, la recuperación de las pérdidas por desvalorización, transferencias si hay por reclasificaciones de bienes y los saldos finales. Todo eso, obviamente, va a ser mucho más fácil exponerlo en un anexo, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a los prácticos o a los parciales, no le solemos pedir el anexo porque es largo, porque es complicado. Entonces, ahí sí se tienen que aclarar en una nota, por ejemplo, poner el valor de origen del bien y la neto de la amortización acumulada. Y de ahí van a la exposición. Pero, como si fuera un cálculo auxiliar o como si fuera una nota más de composición. Pero la norma, tanto la NUA como qué otra norma, de fondo. ¿Qué significa norma de fondo? La Ley General de Sociedades. Es uno de los anexos que está establecido por ley, ¿sí? Una norma de fondo. Entonces, sí o sí vamos a tener que armar el anexo de bienes de uso. ¿Qué vamos a incluir en ese anexo? El rodado. Ahora vamos a ver, terminamos las notas y vamos a ver la confección de los anexos. Y ahora sí, en propiedades de inversión, vamos ahí, sí. De la misma manera, tenemos lo mismo, similares temas para presentación de estados contables y políticas y bases de medición, y luego la composición, exactamente lo mismo. Como si fuera el cuadro del anexo de bienes de uso, pero ya destinado a propiedades de inversión. También lo vamos a armar. Lo van a ver armado ya, digamos, vamos a armarlo. El anexo. Ahora ponerle la nota. Ah, acá tengo. En este tengo. Acá tengo la nota de bienes de uso, que es la que habla de los criterios de medición. Y en propiedades de inversión, acá tengo la nota con los criterios de medición y también tengo la composición del rubro. Que ahí lo vamos a conformar por qué cosas dijimos. Inmuebles para renta, que eran 50.000, terrenos, que eran 30.000, y las amortizaciones acumuladas de 4.000, totalizando así el rubro 76.000. Y ahora sí terminamos con todos los rubros del activo, ¿no? ¿Completamos ahora o después? Ahora, bueno, vamos al anexo. Digo yo, para que deje todo. Bueno. Agrandale acá, mira, las filas acá para que se vea. Acá tenemos el anexo de bienes de uso. Por un lado tenemos los valores de incorporación o lo que sería el valor de origen del bien, ¿sí? Que sería, pintale valores de incorporación, todo eso. Claro. Eso sería el valor de origen del bien, ¿sí? De eso, respecto al valor de origen, tenemos que informar el valor al inicio, las altas o las bajas del ejercicio, si hubieron revalúos y el valor al cierre. En el caso de nuestro planteo, tenemos la adquisición que se hizo en el ejercicio. Por eso ustedes lo ven ahí pintadito de blanco, porque todavía no lo...
Después, ¿qué otra cosa hay? ¿Qué otro bloque, digamos, de información? Depreciaciones acumuladas, ¿sí? Por diferencia entre el valor de origen y las depreciaciones acumuladas, voy a tener los valores netos al cierre. ¿Cómo también se llama esto en lugar de valor neto? ¿Eh? ¿Valor? Valor residual. ¿Qué es valor de recupero? Lo que se va a obtener una vez amortizado al momento de la venta. ¿Es lo mismo que valor residual? No. Ahí no se ve. Ah, sí se ve. ¿Qué está haciendo la profesora ahí? Escribiendo, sí. ¿Qué está haciendo? El mayor de bienes de uso. ¿Por qué está haciendo el mayor de bienes de uso? ¿Se relaciona un poco con este cuadro? Es prácticamente lo mismo. Tenemos, fíjense, en el mayor de bienes de uso, valor de origen le puso la profesora allá. O valor, acá en el cuadro dice valor de incorporación. Estamos acostumbrados a decirlo valor de origen, ¿sí? Porque es el valor con que nace, digamos, la cuenta. ¿Con qué nace la cuenta? Con el saldo al inicio, ¿sí? Con el primer registro, que figura ya con una X, viene a la izquierda. Ese saldo al inicio lo vamos a exponer acá, en el bloque de valores de incorporación al principio, ¿sí? ¿Qué es ¿Qué me significa este valor al inicio? ¿Puede ser el valor de alta del bien? Sí. Lo que pasa es que en el mayor yo lo voy a ver ahí, la primera vez que yo lo registre. Pero, ¿qué otro valor me significa ese valor al inicio? El que viene del periodo anterior, porque el valor de origen se va a ir trasladando a lo largo de los ejercicios, ¿sí? El bien siempre va a mostrar su valor. ¿Cómo le vamos a ir restando valor al bien? ¿A través de qué? De las amortizaciones o de las depreciaciones, ¿sí? Entonces, en el mayor arranco con el saldo al inicio, que es este si viene de ejercicios anteriores o es este si hubo una incorporación dentro del ejercicio. Después tengo los movimientos, las altas, se pueden dar nuevas altas de bienes o puede haber revaluaciones técnicas que incrementan el valor del bien, pero por una cuestión técnica, digamos, por una pericia técnica. ¿Y las bajas por qué se pueden dar? Por venta, por obsolescencia, por transferencias, por ahí decía, de un lugar a otro, de una cuenta a otra. Y esto también lo vamos a mostrar acá. ¿Cómo lo vamos a mostrar acá? Entre paréntesis, neteando, ¿sí? Acá en el anexo siempre se muestran las cifras en positivo, lo que va restando va en negativo o acreedor. Y este valor al cierre, ¿con qué me va a coincidir del mayor? Con el saldo del mayor. Cuando hago la totalización al cierre, ese saldo al cierre es el que aparece acá en este bloque como saldo al cierre. Para nuestro ejemplo, para que le pongo un... Tenemos el alta, la compra en el ejercicio de 20.000, y ese valor es el que se traslada al cierre, ¿sí?
Entonces nuestro mayor quedaría de esa manera. No tenemos saldo al inicio, el saldo al inicio era 0, tenemos la compra efectuada en el ejercicio y el saldo al cierre que es de 20.000. ¿Qué va a ocurrir con las depreciaciones acumuladas? Paso al otro bloque, ¿sí? ¿Cómo se deprecia? ¿Dice algo? Solamente me dice amortizaciones rodados, 5.000 con saldo acreedor, ¿sí? No tengo una aclaración. A ver, vamos a buscar acá. No tengo mayores aclaraciones. Entonces, de la misma manera que trabajamos con el mayor de bienes de uso, voy a trabajar con el mayor de la amortización acumulada. ¿Cómo sería el asiento para registrar la depreciación? ¿Qué es la depreciación? ¿Qué es la amortización? Es un resultado negativo, ¿sí? ¿Cómo hago el asiento? Depreciación acumulada, rodado, a rodado. Análisis de la cuenta de depreciación acumulada. Ahí tenemos que analizar las cuentas. ¿Qué cuenta va en el debe? ¿Qué cuenta iría en el debe? La de resultado negativo, ¿cómo la llamo? Depreciación, depreciación rodado, amortización rodado, ¿sí? La cuenta de resultado negativo es la cuenta de amortización. La cuenta amortización acumulada es la que va a ir cargando con todas las amortizaciones. ¿Y qué tipo de cuenta es? Regularizadora del activo. ¿Me resta a qué activo? A rodados. ¿Sí? Entonces, ¿qué saldo tiene? Arranca por dónde? Por el haber. ¿Sí? Y el saldo al cierre va a ser lo que tenga acumulado al cierre del ejercicio o a raíz de los distintos periodos que han transcurrido. ¿Cuándo se va a dar de baja la cuenta? En el momento que se vende el bien. Es una cuenta que acompaña siempre al bien. Entonces, nosotros tenemos acá la amortización del ejercicio, es la que me coincide en el mayor con el movimiento, y el saldo al cierre es la que me coincide con el cierre del mayor. Por diferencia entre ambas, voy a tener los valores netos al cierre o el valor residual al cierre, que es la diferencia entre el valor de incorporación y la amortización acumulada. ¿Sí? Contra esta voy a comparar, no con la del ejercicio, porque puedo tener amortizaciones de periodos anteriores. En este caso no tenemos pérdidas o reversiones de pérdidas por desvalorización, no tenemos el comparativo, y en este caso el comparativo está dado tanto en los valores. ¿Qué iría acá en cada una de estas filas? Los otros bienes de uso, ¿sí? Entonces yo voy a comparar qué cosa acá. El valor residual de cada uno de los bienes. Acá tengo el periodo actual y acá tengo el periodo comparativo, el periodo anterior. Y lo mismo voy a hacer en la parte de abajo, ¿sí? Voy a comparar, tengo el saldo al cierre del ejercicio de cada uno de los valores de incorporación totales, las depreciaciones acumuladas y los residuales totales, y lo voy a comparar con los mismos valores al cierre del ejercicio anterior. ¿Se entendió este anexo? Claro, este valor de cierre, o sea, si nosotros tuviéramos, ahora estamos haciendo el 31 de diciembre del 2023. Cuando yo haga el anexo de bienes de uso del 2024, este valor va a pasar a formar parte del valor al inicio. De la misma manera, la depreciación acumulada. Este 5.000 va a ir acá. Ah, perdón, sí, la columna de cierre en este caso. Si yo no tengo más altas, me voy a quedar con el valor al inicio, que va a ser el valor al cierre. Y acá, en depreciaciones acumuladas, ¿qué voy a tener?
ya voy a tener una depreciación acumulada al inicio, a la que se le va a sumar la depreciación del ejercicio y me va a cambiar la acumulada al cierre, ¿sí? Y de esa manera cambia el valor residual. Bueno, eso en cuanto al anexo de bienes de uso. El otro anexo, que es bastante similar, es el anexo de propiedades de inversión. Y acá sí tenemos ya dos renglones como para ver, y se ve un poco lo que estábamos hablando de la amortización acumulada al inicio. Fíjense que es prácticamente el mismo esquema. Tengo el primer bloque que corresponde a los valores de origen, el segundo que corresponde a las depreciaciones acumuladas, sigo con las pérdidas o reversión de pérdidas por desvalorización y los valores netos o valores residuales al cierre. En este caso tengo dos rubros, tengo terrenos y edificios. Los dos ya vienen de ejercicios anteriores, por eso tengo el saldo al inicio de terrenos de 30.000 y el saldo al inicio de edificios de 50.000. No hubo modificaciones ni de altas, ni de bajas, ni de revalúos, entonces esos valores coinciden con el saldo al cierre. Estamos hablando de valores de origen. Cuando vamos al bloque de depreciaciones acumuladas, tenemos que los terrenos tienen una amortización al inicio de 3.000, a lo cual se le suma la amortización del ejercicio, ¿sí? De 1.000. Y entonces la amortización acumulada al cierre es de 4.000. Por diferencia, el valor residual me va a quedar entre el 30.000 del valor de origen al cierre menos el valor al cierre de las depreciaciones acumuladas. Y de ahí 26. ¿Se entiende? Los terrenos no tienen amortizaciones, entonces el valor residual coincide con el valor de origen. Este valor de acá, tanto para bienes de uso como para propiedades de inversión, es el que va expuesto en el cuerpo del estado de situación patrimonial. ¿Sí? Al revés, es decir, porque el terreno está arriba y el edificio abajo. No me di cuenta. Cambiale. ¿Qué dice en el cuadro? No sé nada. ¿Alguna duda? ¿Los chicos que están en la casa? ¿Se entendió? Ahora sí podemos pasar al pasivo. Veamos qué tenemos en el planteo. No, ese. Sí. Sí. El anexo de bienes de uso no solemos pedir porque es extenso, digamos. Algunos lo hacen porque a veces te clarifica. Si estás acostumbrado a estudiar de esa manera, te clarifica. Pero tal cual como está en la nota de propiedades de inversión. Recién hicimos. Está el valor del bien, el valor de origen y las amortizaciones acumuladas y el neto. Así. Tal cual como hicimos recién en propiedades de inversión. Ahí. Fíjate. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Tomás Román, entendí. Muy de boca, ¿no? Acá, ¿viste como esta nota? Bueno, vamos al planteo a ver qué nos quedaba sin pintar. ¿Con qué seguimos?
La nota 2.9, proveedores. Y en el planteo, ¿qué encuentran? A ver. Acá está. ¿Qué tenemos relacionados con proveedores? ¿Dónde dice? Ah, proveedores, deudas en cuenta corriente a 30 días, 20.000. ¿Cómo los ponemos? Tenemos la nota 2.9, proveedores de bienes y servicios. La composición del rubro, pasivo corriente. Por los 20.000. ¿Qué más tenemos en el pasivo? Seguimos con la nota 2.10 que dice préstamos y otros pasivos financieros. ¿Qué habíamos visto de deudas bancarias cuando empezamos? El giro en descubierto. El giro en descubierto formaba parte de la nota de bancos, ¿se acuerdan? Que teníamos los saldos del Banco Nación y del Banco Macro y teníamos un saldo acreedor con el Banco Río, esos 3.000 que están ahí. Entonces, ese giro en descubierto va a formar parte de los préstamos bancarios o préstamos financieros, digamos, préstamos y otros pasivos financieros, dentro del rubro corriente, ¿sí? Después tenemos una deuda con el Banco Río, dice. Ese es el punto 5, la referencia 5. Que está en deudas bancarias por 60.000. ¿Qué me dice? Es una deuda con el Banco Río cancelable en 60 cuotas de 1.000 cada una. Hay 2 cuotas vencidas e impagas. Acá tenemos otra vez el concepto de corriente y no corriente. ¿Cómo sería en este caso? A ver si teníamos... ¿Se acuerdan cuando veíamos en la teoría clasificación de los rubros corrientes y no corrientes? Ahora ya vamos a ver cuántas cuotas son corrientes y cuáles no corrientes. ¿Cuáles serán los pasivos corrientes? Los exigibles al cierre del ejercicio. ¿Tenemos algún pasivo exigible ya al cierre del ejercicio relacionado con ese préstamo bancario? ¿Cuáles? Las 2 cuotas que no se pagaron están vencidas e impagas. ¿Qué quiere decir? Que al cierre del ejercicio yo las debo. No son cuotas que van a vencer el mes que viene. Ya vencieron y yo no las pagué. Entonces son exigibles al cierre del ejercicio. Entonces ya tengo 2 cuotas por sumar ¿a qué cosa? A las que a su vencimiento de exigibilidad se producirán los 12 meses siguientes. Entonces por eso el compañero que estaba en la casa me dice 14 son corrientes. ¿Por qué? Porque van a ser las 12 cuotas que van a vencer en los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio, más aquellas 2 que ya vencieron, ¿sí? Y que son exigibles ya al cierre. Luego, las previsiones que se estima convertir en obligaciones ciertas y exigibles, cuyo vencimiento de exigibilidad se producirán los 12 meses siguientes. Bueno, en el caso del pasivo del préstamo bancario, nos ocupamos con estos 2 párrafos, los exigibles al cierre del ejercicio, que son las 2 cuotas vencidas, y las 12 siguientes. Acá en el pizarrón, ¿qué tenemos? Al 31 de diciembre del 2023, teníamos 2 cuotas que no se pagaron. El préstamo era de 60 cuotas de 1.000 cada una, y las 12 cuotas que van a calzar hasta el próximo cierre. La deuda total es de 60.000. ¿Cuáles van a ser entonces
la cantidad de, o sea, monetariamente la deuda corriente. 14.000, porque van a ser estas 2 cuotas, más estas 12 cuotas, 14 cuotas, por 1.000 pesos cada una, 14.000. ¿Sí? Y por ser bancario se presupone ya que se paga una cuota por mes. No, creo que, no sé si dice acá. 60 cuotas, sí, no dice, pero debería decir, digamos, porque pueden ser cuotas mensuales, pueden ser cuotas, no sé, bimestrales, no sé, medio raro, ¿no? ¿Cuántas van a ser entonces no corrientes? 46, profe. 46.000 entonces no corrientes. Ay. Entonces completamos la nota. Tenemos en la parte corriente el giro en descubierto y los 14.000 del préstamo bancario. En los no corrientes, el resto del préstamo bancario, y así totalizamos el rubro de préstamos y otros pasivos financieros. Después vienen deudas fiscales, que ya estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Ahí ustedes me van a cantar la composición del rubro. ¿Eh? Ah, sí, ahí tenemos desarrollado en el pizarrón. ¿Se acuerdan? Teníamos, AFIP dice, bueno, quedó. Impuesto a las ganancias a pagar, 80.000, que es la deuda que tenemos en el planteo, y los neteados, digamos, de los anticipos, 3.000, me queda una deuda al cierre de 5.000. Después me dice deudas en especie. Me quedan 2 rubros, deudas en especie y previsiones. ¿Qué nos queda sin pintar, aparte del patrimonio neto en el planteo? Ay, no escucho. Ah, anticipos de clientes. Es la nota 3. Me dice, corresponde a un anticipo realizado por un cliente por productos a entregar en enero del 24. En la NUA, de la misma manera, digamos que para el activo tenemos que clasificar en los que son deuda, créditos en moneda o en especie, lo mismo tenemos que hacer para los pasivos. Hay mucho más detalle comparado con la RT8 y 9, digamos, mucho más detalle en la naturaleza y en la composición por este concepto en la NUA que en la RT8 y 9. Tenemos pasivos ciertos y deudas en especie. Son pasivos caracterizados por la inexistencia y certidumbre sobre su cuantía y vencimiento, representativos de la obligación de prestar servicios o entregar activos distintos del efectivo, equivalentes de efectivo o créditos en moneda. En este caso tenemos que entregar bienes de cambio, ¿sí? ¿Cómo se presentan en los estados contables? Separados de las previsiones, distinguiendo entre corrientes y no corrientes. Otra vez, las políticas contables, las bases de medición y la composición del rubro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, para nuestro caso, la única información que tenemos son los anticipos de 2.000, ¿qué más decía? Anticipo realizado por un cliente a entregar en enero del 2024. Los ponemos como corrientes, ¿sí? ¿Y ahora qué nos queda?
Previsiones. Previsiones, teníamos un juicio por ahí, ¿no? Previsión para juicios pendientes, dice. Se estima fallo en primera instancia hacia fines del 2024. Bueno, en este caso nosotros no tenemos mayores datos, digamos, pero los pusimos como corriente. Dentro de la nota, en los criterios de medición, ustedes van a ver todo un desarrollo, digamos, un texto que explica lo que pide la norma, y en la composición del rubro exponemos los 6.000 como corrientes, y ahí terminamos con lo que serían las notas relacionadas al estado de situación patrimonial, ¿sí? Luego, las notas no terminan acá, porque los estados contables, ¿cuántos son? 4. Estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de evolución del patrimonio neto. Entonces las notas van a ir agregando, a medida que se van agregando los distintos estados, se van a ir agregando otras notas. Nosotros ya vimos, o sea, dijimos que el estado de situación patrimonial se complementa, digamos, la información complementaria son las notas y los anexos. Ya vimos 2 anexos. Este sería el cuerpo del Estado. Sí, está muy grande. Cuando nosotros hablamos de información complementaria, ¿qué entienden ustedes por información complementaria? No, no. Sí. No. Sí. Es una modificación. No, ah. Avenida 34, ya luego tenemos uno más 10. ¿Y ahora acá? Información complementaria. Dice información no incluida en el cuerpo de los estados. Pregunta de examen, ¿sí? ¿Hay alguna? Bueno, nosotros ahora estábamos por ver justamente lo que están en el cuerpo de los estados. Pero, ¿qué forma la información complementaria? Lo que no está incluido en el cuerpo de los estados, ¿dónde puede estar? En la carátula, ¿sí? ¿Qué tenemos en la carátula? En la carátula es la presentación, digamos, de la partida de nacimiento de la empresa, ¿sí? Tenemos el nombre de la empresa, la duración de la empresa, todo esto ¿dónde está? En la NUA, no me acuerdo el párrafo, ahí, párrafo 673 a 708. El nombre de la empresa, la duración, el número de quit, la inscripción en el registro público de comercio, bueno, el número de quit habla de la inscripción en la composición del capital, si tiene empresas controladas, si es controlada por otra, el domicilio, ¿sí? Todo eso está en la carátula. El encabezamiento.
Fíjense, antes de ir al encabezamiento, notas a los estados contables y anexos, ¿sí? Nosotros acabamos de ver las notas y algunos de los anexos. Vamos a lo que es el encabezamiento. ¿Cuál sería el encabezamiento? Tenemos el nombre de la empresa, allá arriba a la izquierda el ciudadano, el estado de situación patrimonial, el periodo por el cual se expone. Muy importante poner ese periodo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre. ¿Es el mismo encabezado para todos los estados? Estoy hablando de los 4 estados: estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de flujo efectivo, estado de evolución del patrimonio neto. No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Claro, tiene que ver con eso. El estado de situación patrimonial es estático y se emite a una fecha determinada. ¿Qué fecha? La fecha de cierre. Y los otros 3 estados son dinámicos. ¿Qué abarcan? Un periodo, ¿sí? Que puede ser el del ejercicio económico o puede ser un periodo como un cierre trimestral, como dijeron por ahí. Pero, entonces, en el estado de situación patrimonial yo tengo que aclarar que corresponde al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2023 o bien poner al 31 de diciembre del 2023. Comparativo con el ejercicio anterior, eso también es información complementaria. La columna de comparativo es la que está a la derecha del ejercicio actual. La que está a la izquierda es el ejercicio actual, la que está a la derecha es la del comparativo. ¿Qué otra cosa es información complementaria? La moneda en la que está expuesta, en moneda homogénea. ¿Qué otra cosa es información complementaria? El tipo de moneda, en pesos, ¿sí? También puede ser en miles de pesos, en pesos sin centavos. ¿Qué otra información complementaria vemos en el cuerpo? La referencia a las notas en cada uno de los rubros y a los anexos, ¿sí? Que me van a complementar este cuadro. ¿Qué tipo de cuadro es, dijimos? Sintético, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con este compañero? El estado de situación patrimonial es estático, pero ¿por qué es estático? Porque tiene que ver con la naturaleza de las cuentas que están en el estado de situación patrimonial. Cuando nosotros decimos que el estado de situación patrimonial muestra la información a una fecha dada, es porque las cuentas patrimoniales me muestran el stock o lo que me quedó de un determinado bien o derecho o obligación, porque yo tengo movimientos de entrada y de salida y yo muestro lo que me quedó, el neto entre lo que entró y lo que salió. En cambio, ¿sí? Entonces, lo que tengo a un momento dado en el estado de situación patrimonial, sean del activo o del pasivo. No sucede lo mismo con el estado de resultados, por eso decimos que es dinámico, porque el saldo me muestra el acumulado, ya sea cuenta de resultado negativo o positivo, el acumulado de todo un periodo. ¿Está? Entonces, el estado de resultados es dinámico porque yo muestro lo ocurrido a través del saldo, acumulo lo ocurrido durante todo el ejercicio. En cambio acá muestro lo que me quedó al cierre del ejercicio. ¿Entienden la diferencia? ¿Ah? Lo mismo sucede con el estado de evolución del patrimonio neto. En el estado de evolución del patrimonio neto yo muestro saldos patrimoniales, pero ¿cuál es la diferencia? En el estado de evolución del patrimonio neto, en las columnas se muestran las cuentas y en las filas los movimientos. Eso lo vuelve dinámico. ¿Está? En el estado de evolución del patrimonio neto yo muestro cuentas patrimoniales. Entonces, ¿por qué no es estático el estado de evolución del patrimonio neto si muestro cuentas patrimoniales? Porque tiene un cuadro de doble entrada. Entonces, yo muestro las cuentas y muestro los movimientos. Muestro el saldo con el que empezó y el saldo con el que terminó.
¿tá? Entonces, la estructura de exposición hace que este estado de devolución del patrimonio neto sea dinámico. En el caso del estado de flujo efectivo, el estado de flujo efectivo es dinámico porque también estoy mostrando movimientos, el acumulado de las cobranzas, el acumulado de los pagos, ocurrido a lo largo de todo un periodo de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué un estado es de carácter estático? Y yo puedo decir, la información contenida está el 31 de diciembre del 2023. En cambio, cuando el estado es dinámico, yo tengo que dejar sentado cuál es el periodo de tiempo que abarca. Pues no es lo mismo un estado contable anual que un estado contable semestral o trimestral. Entonces yo tengo que indicar dónde comenzó el periodo de tiempo y dónde terminó. ¿Ah? Y eso, así de simple, nosotros les preguntamos en los exámenes y no lo saben explicar. Por eso es muy importante que lo entiendan y lo comprendan, porque si ustedes no tienen en claro qué información están mostrando el día de mañana, cuando ustedes le tengan que explicar al dueño de la empresa, ¿sí?, cuánto ganó, cuánto perdió, en qué periodo de tiempo, no van a saber leer la información que están generando. Bueno, acá tienen el cuadro. Como yo les decía, si ustedes trabajan con un Excel, que seguramente todos van a trabajar, hoy en día es una herramienta fundamental, digamos, recién hablábamos, quizás para ustedes sea más cómodo venir a la clase con una computadora y trabajar en la computadora y aprenderlo, pero en el momento del parcial lo van a tener que hacer en forma manual. Entonces las dos cosas están buenas. Pero fíjense acá cómo yo me voy a posicionar en la celda. Yo tengo acá en el esquema, digamos, ustedes tienen el esquema vacío. Fíjense lo que tienen que rellenar. Nosotros creo que solamente en el esquema le pusimos el nombre de la empresa, el ciudadano. ¿Para qué? Para que ustedes luego completen eso que está resaltado en un color naranja, el nombre del estado, el periodo por el cual corresponde y otro tipo de información como el caso de moneda homogénea. Luego tienen el cuadro en sí mismo que está separado en forma de relación. A la izquierda tienen el activo y a la derecha tienen el pasivo y el pasivo no corriente, el patrimonio neto. Yo me posiciono, como les decía, en esta celda, ¿sí? Caja y bancos 18.000. ¿Ustedes ven esto acá, el detalle? La referencia, digamos, de dónde toma el valor la celda. Dice nota C20. Nota C20. Me voy a ir a la pestaña notas y voy a buscar la celda C20. Esta es. A ver, me voy más arriba para que vean. Corresponde al rubro caja y bancos. C20 son los 18.000 que totalizaron la composición del rubro. ¿Sí? Ahí está. Estos 18.000, la celda C20, es la que luego, en la exposición, me aparece en el cuerpo del Estado. Entonces, así voy haciendo con cada uno de los rubros, ¿sí? Yo tengo caja y bancos, inversiones financieras, la nota 2, lo mismo hago acá, notas, dice C33. Me voy a la pestaña de notas, voy a inversiones financieras, en la línea 33C tengo los 18.000. Voy acá y me coincide con los 18.000 en inversiones financieras. Y así voy haciendo con cada uno de los rubros, con cada una de las notas que nosotros fuimos haciendo, voy totalizando. En un primer lugar, digamos, al principio, voy a poner todos los rubros del activo corriente, todo lo que yo clasifiqué como corriente. Y ahí totalizo 141.200 el total del activo corriente. Después sigo con los rubros del activo no corriente. Y ahí fíjense, en todos los rubros anteriores yo tenía nota fulana, nota mengana. Cuando entro a ver bienes de uso, por ejemplo, acá, yo tengo bienes de uso, nota 2.7 y anexo 1.
En la nota 2.7, ¿qué era lo que yo había aclarado? Estaba bien al final. Había aclarado los criterios de medición. Y en el anexo de bienes de uso, ¿se acuerdan que yo les dije? Este valor es el que figura después, no me acuerdo con qué color pinté, con verde. Este 15.000, que es el valor residual, que proviene de la resta, digamos, o de la comparación entre el valor de origen y la depreciación acumulada, este 15.000 es el que después va a parar al cuerpo del Estado. ¿Sí? Lo mismo con el rubro de propiedades de inversión. Tengo la nota y el anexo correspondiente. ¿Se entiende? Algo muy, muy, muy importante. ¿Cómo se expone el patrimonio neto en el estado de situación patrimonial? En una sola línea, ¿sí? Con la referencia a su desarrollo en el estado correspondiente. Fíjense, acá yo tengo, obviamente, cuando nosotros trabajamos en un práctico, ustedes tenían acá en el enunciado, vamos a ver, cuáles eran todas las cuentas de patrimonio neto. Este de previsión ya habíamos visto, ¿no? Bueno. Fíjense, ya fuimos pintando, ¿se acuerdan que vieron, mejor dicho, durante toda la clase que fuimos pintando los rubros que íbamos analizando? La primera cuenta con la que se arrancaba en el planteo era ajuste de capital. ¿Por qué? Porque estaba con orden alfabético, empieza por la A. Ajuste de capital, 40.000. Capital social, 80.000, que es la siguiente. Después nos vamos abajo y tenemos reserva especial por revalúo, 7.000. Reserva legal por 4.000. Resultado del ejercicio en el debe. ¿Qué significa eso? Que es negativo. Y resultados no asignados de ejercicios anteriores por 20.000. Y con eso me completa y pinto todo. Vamos a pintar. A ver, espera. Resultado del ejercicio 2.000 negativo. Resultado del ejercicio y resultados no asignados, 20.000 positivo. ¿Cuánto les da eso? $149.000. ¿Coincide lo que tenemos, con lo que tenemos expuesto en el estado de situación patrimonial? ¿De qué otra forma nosotros podemos calcular el patrimonio neto si no tenemos ese detalle de cuentas? Si no tenemos esa desagregación. Por diferencia entre activo y pasivo, ¿sí? El activo es de 245.000 y el pasivo de 96.000. Tengo 44.000 de corriente y 52.000 de no corriente, 96.000. Entonces, el patrimonio neto, 149.000, no 140. Sí. Entonces, notas de resalto, digamos, para el estado de situación patrimonial. El patrimonio neto siempre, siempre, siempre en una sola línea. El total del activo, 245.000, tiene que ser igual al total del pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Por eso se llama balance, porque es una balanza, porque es la igualdad contable. ¿Cuál es la igualdad contable? Chan. ¿Cuál es la igualdad contable?
Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces, eso es lo que tenemos que respetar, eso es lo que tenemos que mostrar. ¿Qué me quedó por mostrar acá? Disposición. No, verá los anexos. Vimos el anexo de bienes de uso, vimos el anexo de propiedad de inversión, y después tengo el anexo de previsiones, que está copiado, digamos, al modelo de lo que es el informe 27. Fíjense que ustedes tienen en las previsiones, tenemos las que corresponden deducir del activo y las incluidas en el pasivo. Fíjense que dice deducidas del activo, incluidas en el pasivo. La diferencia, ¿no? Unas hacen a la regularizadora y las otras hacen a un pasivo en sí. Tengo los saldos al inicio, los aumentos, las disminuciones y el saldo al cierre. Nosotros teníamos en el activo la previsión por desvalorización de los créditos, ¿sí? Por cuenta de dudoso cobro, sería la previsión para deudores incobrables por 1000, ¿se acuerdan? Y acá se le puso en no corriente esta, en realidad en el cuerpo del Estado le pusimos como corriente, en la nota, o no aclaré. Previsiones para juicios por 6000. Tengo otro anexo. Y después el anexo de inversiones. La NUA es que, si vieron en la composición, me pide los plazos de vencimiento, las tasas. Esto está a modo de ejemplo, no tenemos en el enunciado ni el tipo de tasa ni la tasa promedio ponderada. Le pusimos un importe como para que ustedes tengan una referencia nada más. Yo creo que saqué de las pequeñas y medianas. Esto igual, de todas maneras, es para que ustedes vean, acá tengo el párrafo 234 de la NUA. Tenemos el plazo fijo, digamos que está por el plazo de hasta 3 meses y sin plazo establecido las acciones de Telecom. Es un modelo, es como para que ustedes vean nada más cómo se completa la información del práctico en los distintos anexos. Volviendo a la exposición. Teoría primero, práctica después. Bueno, vamos a la teoría. Hasta ahora, en la clase de hoy, hablamos de lo que es la clasificación de los activos y los pasivos, corrientes y no corrientes, en función al plazo de los 12 meses, ¿sí? O a la pauta temporal, por así decirlo. Esto está en el párrafo 6.12 de la NUE. Esta diapositiva, esta diapositiva fue la que vimos la vez pasada en teoría. Esta otra diapositiva, no sé si ustedes prestaron atención, me da otra clasificación que me dice que la empresa puede seleccionar la base de presentación y los activos se pueden ordenar de acuerdo a su liquidez y los pasivos de acuerdo a su naturaleza o su exigibilidad. Es distinto de lo que estamos hablando nosotros de activos y pasivos con el concepto temporal de corriente y no corriente. En este caso estamos diciendo, pueden presentar de acuerdo a su liquidez y los pasivos de acuerdo a su naturaleza o exigibilidad. ¿Sí? Es una nueva clasificación que incorpora la NUA. Para determinados entes, yo les estoy mostrando acá las diapositivas que habíamos visto en la clase anterior. La NUA también me dice que cuando la empresa tenga actividades, o sea, combinadas, en las cuales crea conveniente presentar algunas con la pauta temporal de los 12 meses y otras con la parte de la liquidez, digamos, con el concepto de liquidez, puede hacer una presentación combinada.
y aclara para actividades claramente diferenciadas. Entonces, ahí vamos a tener una clasificación de corriente y no corriente, que fíjense la aclaración que tenemos acá en la diapositiva es que ayuda a gestionar los recursos y obligaciones a corto y largo plazo, también mejora la comparabilidad. Y la presentación por liquidez o exigibilidad mejora la comprensión de la capacidad de la entidad para cumplir con las obligaciones. Ahora vamos a ver otra. Ay, yo no la tenía abierta. Sí, acá. Ahí. Vamos para ver. Ahí le dejo. Clasificación de activos y pasivos, dice selección de la base de presentación más relevante según la NUA. ¿Cuál sería la base de presentación? Por un lado, corriente o no corriente, y por el otro lado, la presentación por liquidez. ¿Cuál es la regla general? Clasificar como corriente y no corriente. Y es lo que vinimos hablando a lo largo de toda la clase, teniendo en cuenta el plazo de 12 meses posterior a la fecha de cierre de los estados contables. Y ahí está la definición tanto de activos corrientes como de pasivos corrientes que vimos en la NUA. ¿Y qué me dice la NUA? Todo lo que no corresponda como activo corriente o pasivo corriente se va a clasificar como no corriente. Esa es la que conocemos y a la que estamos acostumbrados. ¿Cuál es la excepción? La presentación por liquidez. ¿Cuándo presentar, dice, los activos y pasivos según su grado de liquidez o exigibilidad provee información más fiable y relevante que la clasificación corriente o no corriente? La entidad puede adoptar esta alternativa. ¿Cuándo aplica esta excepción? Cuando la entidad no suministra bienes ni presta servicios dentro de un plazo claramente identificable. Esto dice la NUA. ¿Qué ejemplos serían? ¿Cuándo es pertinente la presentación por liquidez? Y acá dice, la norma identifica sectores donde el modelo de negocio no opera en ciclos productivos definidos, haciendo más útil ordenar la presentación por liquidez. Sería el caso de las entidades financieras, los fondos comunes de inversión y las entidades aseguradoras. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos de la presentación por liquidez? Si la empresa opta por esta base, tiene que ordenar todas las partidas de manera consistente y reveladora. Los activos por liquidez se van a presentar en forma ascendente o descendente, ¿sí? Pero tiene que mantener esa línea. Los pasivos por naturaleza o exigibilidad de forma consistente con el criterio utilizado para los activos. Y el ordenamiento de activos y pasivos, dice, debe ser coherente entre sí. Si los activos van de mayor a menor, en grado de liquidez hablando, los pasivos deben reflejar una lógica semejante. Eso significa la consistencia de criterios. Revelaciones en notas, plazos de 12 meses. ¿Qué se debe revelar? Para cada rubro que se presentó, que se expuso, digamos, por liquidez, la entidad tiene que desglosar en notas la información. O sea, fíjense la diferencia. Si nosotros optamos por el modelo de presentar en forma corriente o no corriente, la información ya está clara en el cuerpo del Estado. Si nosotros optamos por esta otra forma de liquidez, la información no es que no está, tiene que estar desglosada en notas, ¿sí? Entonces dice, tengo que informar el importe esperado a recuperar o cancelar antes de los 12 meses o recuperar o cancelar después de ese plazo. Si es recuperar antes, sería corriente y después sería no corriente. Dice, esta revelación sustituye la información que normalmente se obtiene de la clasificación corriente o no corriente. Objetivo, permitir a los usuarios de los estados financieros evaluar los flujos de efectivos futuros y la estructura de vencimiento, aun cuando no exista una clasificación formal por plazo. La presentación combinada decía que tenía que haber actividades claramente diferenciadas
Entonces dice, una entidad desarrolla simultáneamente actividades industriales o comerciales, por un lado, y actividades financieras por el otro. Entonces, en ese caso puede combinar ambas bases de presentación. ¿Cuáles serían esas? La presentación temporal, o sea, por clasificando en corriente y no corriente, y la presentación por liquidez, para los casos de toda la parte financiera. Acá tenemos la comparación. Dice, la elección entre ambas bases no es arbitraria, depende de la naturaleza de las actividades de la entidad y de qué presentación provee una información más relevante y fiable para los usuarios. Sí, eso nosotros le queríamos mostrar la teoría para mostrarle ahora cómo quedaría, digamos. Entonces, ¿cuál sería el resumen de este proceso de decisión? Primero, identificar las actividades, o sea, cuáles son las actividades de la entidad. Luego, ¿existe un ciclo operativo claro? ¿Clasifico como corriente o no corriente? ¿Hago una presentación combinada? La selección de la base de presentación es una decisión de política contable. ¿Vieron que siempre hablamos de política contable? Dice que debe documentarse y ampliarse, documentarse y aplicarse de forma consistente. Puntos clave para recordar, entonces, la regla general es corriente y no corriente. La excepción, presentación por liquidez cuando es más relevante y flexibilidad para actividades mixtas. ¿Cuál es la crítica que tienen algunos autores? Torres, que vieron que dice presentación para actividades claramente diferenciadas. ¿Cuáles eran esos tipos de actividades? Las entidades financieras, las aseguradoras y los fondos comunes de inversión. Esas tres actividades, según las normas argentinas, tienen presentaciones particulares por los órganos de control. A las entidades financieras, ¿quién les exige? El Banco Central de la República Argentina, ¿sí? A las entidades aseguradoras, la Superintendencia de Seguros de la Nación, claro. Por el momento, por lo menos, no. Y por otro lado, los fondos comunes de inversión que también pueden estar dentro de otras normas específicas, ¿no? Pero bueno, esa sería la presentación o la opción, digamos, que da la NUA. En cuanto a la presentación de nuestro práctico, la exposición sería algo así. Es lo mismo que el otro, nada más que no tenemos separado corriente y no corriente. Está todo en los rubros. Fíjense, estás por cobrar bienes de cambio, nosotros teníamos corriente y no corriente. Acá está todo en los rubros. Es menos claro a simple vista. Nosotros hablábamos entre nosotros. Por ejemplo, la novedad, digamos, que tiene la NUA es que no expone los resultados extraordinarios, no los expone en el cuerpo del Estado, que nosotros estábamos acostumbrados a verlo en el estado de resultados, digamos, discriminados. No obstante, dice que se lo expone en notas. Entonces, si vos, analista, querés buscar la información... ¿Cuál es el sentido de separar lo ordinario del extraordinario? Nosotros estamos haciendo, cuando armamos el estado contable, estamos contando de alguna manera qué es lo que pasó, es información del pasado. Pero esa información del pasado nos tiene que servir para proyectar hacia adelante. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos proyectar, tenemos que usar la información habitual de la empresa. ¿Qué capacidad tiene la empresa de generar ingresos? ¿Qué capacidad tiene o cómo o cuáles son los gastos habituales? Esa información que está en el estado de resultados, donde contamos lo que pasó en el ejercicio anterior y queremos usar para proyectar, usamos lo habitual, lo ordinario. Lo extraordinario no deberíamos contarlo en la proyección porque se espera que no se vuelva a repetir. ¿Está? Entonces, si yo tengo un estado de resultados donde me muestra una utilidad X,
Yo miro y al principio veo como que es todo ordinario. Y digo, puedo usar todo esto para proyectar. Pues cuando voy a las notas digo, no, hay una utilidad, un resultado, una ganancia ahí, que en realidad me dio vuelta el resultado. A lo mejor la empresa no genera ganancias, está funcionando a pérdida, y por el resultado extraordinario, que no se muestra en el cuerpo, sino que me entero después cuando voy a leer las notas, ¿sí? Muestra una utilidad. Entonces, tengo que ir a buscar esa información que está en las notas para que a la hora de proyectar pueda sacar esa ganancia que fue extraordinaria y no considerarla la proyección. ¿Se entiende? O sea, algo que a simple, digamos, la finalidad del criterio de síntesis del cuerpo de cualquiera de estos informes es que uno, a primera vista, pueda tener una opinión de, no sé, en el caso del estado de resultados, la capacidad que tiene la empresa de generar resultados, qué tan eficiente es o no en el uso de los recursos. Entonces yo puedo tener una primera impresión que no es real, porque después cuando voy a leer las notas me encuentro con resultados extraordinarios que están contenidos, ¿sí? Dentro del resultado del ejercicio. Entonces después tengo que, para hacer el análisis, ajustar esa información para proyectar y demás. Entonces, es una crítica que muchos hacemos a la nueva manera de exponer el estado de resultados, donde no permite segregar los resultados extraordinarios. Algo que antes, a efectos del análisis, de una mejor interpretación, ¿sí?, de la eficiencia que tenía la empresa, en su capacidad de generar resultados o la utilización de los recursos, uno podía a simple vista evaluarlo mirando el estado de resultados. Ahora no lo puedo hacer. Sí o sí tengo que ir a ver si en las notas hay algo que me lleve a ajustar el estado de resultados en los papeles de trabajo de análisis o para proyectar. ¿Entiendes? Bueno, esa sería la otra forma de exponer, digamos. Bueno, con eso terminamos nosotros la exposición del estado de situación patrimonial. Yo lo que les quería mostrar es, yo me justifico. Cuando empecé la clase yo les hablaba del orden alfabético del balance de sumas y saldo. ¿Por qué? Les dije el por qué, era para que ustedes piensen, para que ustedes busquen. ¿Se dieron cuenta que la información estaba desparramada en todo el planteo? Había cosas que estaban en un lugar, otras cosas que estaban más abajo. Bueno, en la empresa es exactamente lo mismo. La información no se la dan a ustedes así, tomá, hacé. Hay que buscarla. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a eso, a buscar la información, a leer todo el planteo que se les da. Nosotros, obviamente, en la facultad no le vamos a poder nunca asemejarnos a la realidad, pero tratamos de que ustedes aprendan de una manera para que después en el futuro se puedan desenvolver mejor. Por eso es que el enunciado estaba ordenado de esa manera. En práctica ustedes van a tener un balance de sumas y saldo ordenadito. El saldo. Entonces es función o trabajo nuestro indagar cómo está conformado ese saldo, ¿sí? Porque ustedes van a tener cuentas a cobrar X monto, y bueno, ¿y cómo sé cuánto es a cobrar corto plazo, de largo plazo, corriente, no corriente? Tengo que buscar información en la empresa, hablar con el sector de cuentas corrientes, que me pase información sobre los clientes, el plazo de cobro, y todo eso me va a llevar a poder clasificar en corriente y no corriente. Algo que a ustedes les viene dado como información adicional hoy, porque es un caso de laboratorio, es un reporte, digamos, de la realidad de lo que nosotros estamos viendo. Ustedes van a tener que ir indagando en la empresa, ¿sí?, para obtener más información que les permita clasificar esos datos. Otro papel de trabajo que yo no les di porque se hace muy largo es este que yo les muestro acá. Si yo trabajara con el cuadro, con el planteo así como estaba, le amplío. ¿Ven? Yo tengo ordenado exactamente de la misma manera en que está el planteo. Pero ¿qué voy haciendo? Voy analizando cuenta por cuenta. Ajuste de capital. ¿A dónde la voy a exponer? En patrimonio neto. ¿Qué saldo tiene acá? Bueno, acá creo que yo pongo corriente o no corriente, ¿sí?
Y así voy cuenta por cuenta, alquileres pagados por adelantado. ¿A dónde, en qué rubro los voy a exponer? ¿Sí? Y los importes, corriente, no corriente. Y así voy uno por uno. Entonces, de esa manera yo no me pierdo en el total. Porque a veces, como yo les decía, ¿qué fuimos haciendo nosotros? Fuimos pintando, fuimos tachando, no sé, fuimos dando, la forma que ustedes quieran como para encontrar la información y decir yo por acá pasé, ¿sí? Si no, tienen esta otra forma de trabajar, pero obviamente esto les puede servir a ustedes para estudiar en la casa, cuando están tranquilos y tienen más tiempo. En el parcial todo se hace mucho más acelerado, más rápido, pero ¿de qué manera ustedes van a trabajar rápido en el parcial? Si se entrenan en su casa. Exactamente, con entrenamiento. A veces en los partidos nos jugamos de la misma manera que en el entrenamiento. No hacemos, no utilizamos los mismos papeles de trabajo, pero ese entrenamiento nos sirve para jugar un buen partido. ¿Se entiende? Si ustedes se entrenan digamos, en hacer muchos ejercicios, después cuando ustedes lean las cuentas, automáticamente ya van a saber en qué rubro va, ¿sí? Y cómo analizar si es corriente o no corriente. Si yo hago 1 o 2 ejercicios nomás, y bueno, en el parcial me va a llevar el mismo tiempo, probablemente que, no sé, la segunda o tercera vez que haga el ejercicio, porque no lo tengo asimilado. En cambio, si yo me entreno mucho en clasificar los rubros, en clasificar la información en corriente y no corriente, qué datos tengo que tomar en cuenta, cómo me ubico en la línea de tiempo, ¿sí? A la hora de resolver el ejercicio en el parcial, van a ir, ¿verdad? Si ustedes tienen todo servido, todo ordenadito, como vendría en un balance de sumas y saldos, ustedes dirían, esto va acá, esto va acá, esto va acá. No pienso. Sin embargo, ustedes tienen que pensar, tienen que dudar, digamos, tienen que cuestionarse las cosas para que les entre y para que puedan aprender. Como les decía ahí algunos, la mejor forma de estudiar es como estuvimos viendo ahora, el práctico y la teoría, el práctico y la teoría, porque entonces es tan larga la NUA, tiene tantas cosas que tienen que aprenderse, que si no van a una base de la cual ustedes puedan agarrarse, si ustedes en un examen se acuerdan del práctico que vieron en la clase, a lo mejor les sale más fácil la respuesta. ¿Se entiende? Antes, digamos, el práctico justamente les sirve para eso, como ejemplo para saber explicar la teoría. ¿Claro? Y muchas veces cuando ustedes se traban en el examen y nosotros le damos situaciones prácticas o ejemplos de los prácticos de clase para que se enganchen. Y sí, a veces. ¿Pero por qué? Porque no estudian la teoría con la práctica. ¿No? Estudian separada la teoría de la práctica, entonces la práctica la hacen mecánica, ¿sí? Y cuando uno los quiere hacer razonar o relacionar teoría con práctica, no hay caso. Bueno, es todo entonces. Espero que les haya servido, que hayan entendido. La próxima clase ya tienen tema nuevo, ¿eh?